Veamos ahí el Salmo 138. Usted sabía que había un Salmo 138, ¿cierto? Sí, ya, qué bueno. Salmo 138, ahí vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este precioso tiempo. Mire lo que dice, Salmo 138, vamos a ver el verso 8, ¿ya? Vamos a verlo ahí. Mire lo que dice, Jehová dice, cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Puede mirar a quien tiene a su lado, usted dígale, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Hasta cuándo es la misericordia de Dios? Entonces no se acaba, pues, ¿verdad? No se acaba. Y si Él va a cumplir su propósito, nos garantiza que algo no se va a acabar en ese propósito. ¿Y qué es? ¿Qué es? Su misericordia, ¿verdad? Si usted entiende eso, ya no sigo predicando. ¿Lo entiende o no? ¿Sí? Bien. Después dice, no desampares la obra de tus manos. Amén. Mire, para que nos ayude en algo, yo puse acá un título, el propósito de Dios para el ser humano. Y cuando hablamos del ser humano, podría decir yo acá cristiano, pero ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano, para todos? Hay un historiador, espero pronunciar bien su nombre, se llama Herbert Fisher. Él vivió entre el año 1865 hasta el año 1940. Y este historiador y profesor, él dijo en uno de sus libros, titulado Una historia europea, él dijo algo que llama la atención. Dice, a mí se me ha negado, en la introducción de ese libro, él dice, a mí se me ha negado una emoción intelectual. Otros más sabios y eruditos que yo han descubierto en la historia un trama, un ritmo, un propósito predeterminado. Estas armonías, dice él, me están ocultas. Lo único que yo puedo ver son sucesos que se siguen el uno tras el otro, como las olas siguen a las olas. Y hay otro, un novelista francés, llamado André Maurois, no sé cómo se pueda decir en francés, se puede pronunciar bien su apellido, pero él vivió en el año 1885 hasta el año 1967. Este novelista y ensayista de igual manera, mire, él se lamentaba de la siguiente manera. Decía, el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? Se pregunta. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Es este insignificante puñado de barro que gira en el espacio infinito? Yo no tengo la más ligera idea. Así decía él, se lamentaba de esa manera. De cierta forma, estos hombres interpretan a muchas personas que no le ven mucho sentido a este mundo y de por qué están aquí en esta tierra. Incluso para otros llegan a señalar que de esta vida no hay otra. Y muchos se sienten identificados con el pensamiento de estas personas. Pero como cristiano, nosotros sabemos que este mundo, en esta realidad, se está desarrollando el propósito de Dios. Y el salmista aquí en este pasaje sabe esta realidad y por eso lo señala. La razón por la que Dios educa a la humanidad, a sus hijos, es para que ellos aprendan a conocerle, para que aprendan a establecer una relación con Él y para que comprendan cuánto Dios le ama. Ahora, comprendiendo esto, como consecuencia va a haber obediencia a Dios, porque se sabe que es verdad para nuestro propio bien.
El obedecer a Dios es para nuestro propio bien. Por eso el Señor, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice: guárdate de hacer conforme a mis estatutos para que te vaya bien. Mira que te mando, que te esfuerces, dice, y seas valiente. Y entonces el hacer la palabra del Señor es obedecer, es para nuestro bien. Dios la ha dado para nuestro bien. La palabra que tenemos es para nuestro bien. Todo ser humano ha venido a este mundo con una misión, la cual podemos nosotros tal vez dividirla en tres aspectos que son complementarios uno del otro. No podemos sacar uno y saltarnos otro, sino que estos tres aspectos se tienen que desarrollar, están conectados el uno con el otro. No se puede pretender uno sin el otro. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo hace para que el pueblo no tenga solamente información de Dios, sino que tenga una experiencia consciente, inteligente, significativa, de esa conexión que se establece con Él. Esa era la realidad por la cual Dios los saca. Es decir, no tiene que ver con llenar mi mente de información, sino para establecer una relación con Dios. Cuando leemos las Escrituras, no lo hacemos para rebatir a otro en sus pensamientos. Lo hacemos, mis amados, para establecer una relación con Dios. Y una de esas cosas, de este propósito de Dios para el ser humano, para todo ser humano, uno de esos aspectos en este propósito, mis amados, es conocer entonces a Dios. Ese es el propósito del ser humano, sea quien sea. Incluso esa persona puede abrazar cualquier tipo de creencia, pero Dios lo puso en esta tierra para conocerle a Él, no otra cosa. Dios es el origen de todo, Dios es el que ordena todo, Dios es la fuente de todo, es dueño de todo, Él es el diseñador de todo, Él le da sentido a todas las cosas, es Dios. Quien no conozca a Dios no encuentra nada bueno en esta tierra, no le encuentra sentido a su vida y tampoco alcanza su propósito aquí en esta tierra. Y no verá absolutamente nada bueno y su vida será desordenada. Entonces, dentro de toda la ecuación y la matemática que nosotros hagamos, si sacamos a Dios de ella, el hombre no tiene nada más que hacer. Es Dios quien llena todo. Es Él. Sin Dios estaremos vacíos y estériles. Y nos lamentaremos como este hombre que le he citado. Nos vamos a lamentar. No le vamos a ver sentido a las cosas. Mire lo que dice el Señor a su pueblo, a Israel, cuando ellos estaban siendo invadidos. Jeremías capítulo 2, verso 13 le dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Porque el ser humano es así. El ser humano lo que hace para escaparse de Dios, porque Él me confronta con su palabra, y para escapar de mi conciencia, de la culpa, yo busco otras cosas. Lleno mi vida con otras cosas. Por eso conocer a Dios es una necesidad para todo ser humano. Por eso nosotros tal vez caminábamos, ¿verdad?, sin saber para dónde íbamos. Y a mí esto me hace recordar en esas oportunidades cuando empuñaba mis manos y decía: Dios no existe, váyanle a otro con ese cuento, y me molestaba.
Pero es porque uno vivía de esa realidad hasta que conocemos, tenemos un encuentro y esto es personal con Dios, un encuentro con Él. Y eso viene a cambiar en un segundo todo. Eso hace la diferencia, el conocer. Entonces es una necesidad para todo hombre, una necesidad de encontrarse con Dios. Y mientras no se encuentre con Dios, no va a haber sentido para esa persona. Miren lo que continúa diciendo Jeremías en esta misma línea, capítulo 9. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Y mire lo que dice, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esto es lo que quiero. El conocer a Dios es comprender el sentido de la creación, el propósito aquí en esta tierra. Es descubrir que no somos producto de la evolución o que tal vez venimos del mono, sino que somos creación de Dios y fuimos hechos a la imagen de Dios. Esto nos llevará, mis amados, el conocer a Dios, a volver a ser lo que Él había diseñado en cada uno de nosotros y que está plasmado allí en el Edén. Esto nos va a llenar nuestro corazón, a anhelar, mis amados, ser como Él cuando le conocemos. El ser la imagen de Dios. Al mirar a Dios tendremos el deseo de estar en esa realidad. Hay un escritor llamado Martin Lloyd-Jones, pastor de igual manera. Él hace esta pregunta: ¿dice usted todavía que no le interesa estudiar la palabra? ¿Dice que todavía no tiene tiempo para ella? Dice, nunca comenzará usted a alabar a Dios ni a rendirle un servicio de adoración verdadero mientras no comience a comprender, dice, algo de lo que Él ha hecho en usted. Es tremendo eso. Y miren lo que dice el Señor. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo, dice, es necio. Lo dice la palabra. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Esa es la crítica que Dios le hizo al pueblo de Israel y que por eso estaban siendo llevados cautivos. Y esta es una expresión fuerte de la palabra de Dios, y que Él permita que nuestros ojos y nuestros oídos siempre estén atentos para conocerle. ¿Verdad? Siempre. Los ojos y los oídos son parte de nuestro cuerpo que nos permiten evidenciar con mayor claridad cada objeto y el ambiente donde nos desenvolvemos. Tal vez somos como Israel. Todos hemos sido testigos de milagros, hemos experimentado manifestaciones de la presencia del Señor. Tal vez hemos tenido oraciones contestadas, pecados perdonados. Pero al final probablemente Dios pueda decir, no conocieron mis caminos. Porque el pueblo de Israel lo vivió. Ellos vieron cómo Dios los sacó con brazo fuerte, los liberó, los alimentó en el desierto. Pero más tarde que Dios pueda decir, ¿no conocieron mis caminos? La vida cristiana se trata de conocer a Dios, no de carácter informativo, mis amados, sino vivencial. Entonces, un aspecto del propósito de Dios aquí en esta tierra, mis amados, es conocer a Dios. El segundo aspecto de este propósito es del ser humano aquí en esta tierra, en esta vida, es perfección espiritual. El ser perfeccionado. El ser humano
a la luz de conocer a Dios, descubre que necesita ser a la semejanza de Dios, por lo que entiende que debe preocuparse por esa perfección espiritual. El profeta Amós le dijo al pueblo de Israel, mire el capítulo 4, verso 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Dice, porque te he de hacer esto, le dice el Señor, porque te voy a hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En otras palabras, vuélvete a tu originalidad, a tu diseño original. Vuélvete a eso. La vida aquí en esta tierra es prepararse. Un día nos encontraremos con nuestro Dios. Entonces el propósito aquí es ser perfeccionado. Todo aquel que conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Se santifica, se perfecciona, se renueva, es transformado. Sabe que esto es una necesidad en su vida porque un día se encontrará con su Creador. Nosotros no estamos aquí en esta tierra para andar pateando piedra, mis amados. Estamos aquí porque tenemos un propósito de parte de Dios. Uno, conocerle a Él, y lo otro, ser preparados aquí en esta tierra, perfeccionados por medio de su palabra. Santifícalo en tu verdad, dijo el Señor en su oración, Juan capítulo 17. Y después dice, tu palabra es verdad. A veces pareciera que o pretendemos que Dios haga un chispazo así y nos cambie y ya estamos listos. No, tenemos que ser sometidos a ciertas o a una escuela maravillosa de Dios. Dios lo hace paulatinamente. Dice Filipenses capítulo 1 verso 6 que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Primera de Corintios capítulo 3 verso 18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces hay un proceso que tenemos que vivir y se vive aquí en esta tierra. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así nos escogió para eso. Es decir, hay un propósito de Dios aquí en esta tierra y es nuestra perfección espiritual. Amén. Nos limpió de tal manera que podemos estar delante de Dios. O sea, hoy yo puedo estar delante de Dios y ser perfeccionado delante de sus ojos. Amén. Y si esa es la realidad nuestra como cristianos. No podemos nosotros ya conocer al Señor y ahora Él es mi Dios y hago lo que a mí se me ocurre. No, tiene que haber una perfección. Yo siempre he dicho, allá en Coyipuy, ustedes saben que hay problemas allá con la hermandad. Yo les digo a ellos, miren, frente a esta realidad, nosotros no podemos permitir que pasen los años y no querer cambiar. Y seguimos siendo los mismos de siempre. Tiene que haber cambio. En el pasar del tiempo tiene que haber crecimiento. Es decir, el Huentecol del año 2003 no puede seguir siendo el mismo del 2024. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Un crecimiento en mi vida, en mi realidad. Y eso quiere decir que el Señor está haciendo su obra. Amén. Cuando Dios lleva a cabo su plan en cada uno de nosotros, en esta conversión verdadera, lo hace de tal forma que el Evangelio alumbre nuestro camino, alumbra nuestro entendimiento y el Espíritu de Dios viene a adentrarse en nuestra realidad y en esa acción Él comienza a obrar
en nuestra vida. Él abre nuestro corazón, ese corazón que estaba cerrado. Dice el libro de los Hechos que cuando Pablo estaba exponiendo la palabra del Señor, el Señor abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura. Por eso cuando nos exponemos a la palabra, Señor, abre mi corazón, que sea una buena tierra para que caiga tu palabra y produzca frutos dentro de mí. Amén, que así sea, que así sea. Entonces el Espíritu de Dios abre ese corazón cerrado, quebranta lo que está duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas. Ahora ya puedo obedecer a Dios de manera apropiada. Y esa voluntad, mis amados, que tal vez estaba muerta en nosotros, no teníamos ganas de someternos a nada, ahora vuelve a la vida y nos sometemos a las disposiciones de nuestro Dios conforme a su palabra. Lo que era malo, ahora es bueno. Lo que no se quería, ahora se anhela realmente. Aquello que era rebelde en nosotros, ahora se torna obediente. Amén. Por eso uno dice, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le sucedió? Un encuentro con el Señor. El Espíritu de Dios ha actuado en su vida. Amén. Él ha actuado en su vida. Él mueve, fortalece absolutamente todo. Cuán árbol bueno lo mueve para llevar buenos frutos. Oh, qué tremendo eso. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Según el propósito que ya se ha establecido. Es evidente que la elección no conduce al hombre solamente hasta medio camino. Él nos lleva hasta el final. Él no hace las cosas a media. Él lo completa. Amén. Él lo completa, lo hace todo completo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se da cuenta que esa perfección, esa acción del Espíritu de Dios que viene a transformar nuestras vidas, es para ser como luminares, para resplandecer en una generación maligna y perversa. Nosotros somos diferentes, somos distintos. Por eso, y me encanta escuchar eso, por eso, mis amados, y leer en la palabra del Señor, en medio de una generación mala, pervertida, dada al libertinaje, la Escritura se propone y en medio de unos versículos que no tienen nada que ver con lo que venía diciendo, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. En otras palabras, en medio de una generación que lo único que quería, la única motivación en su vida, hacer maldad, había alguien que se propuso a caminar con Dios. Hizo la diferencia. Que el Señor nos permita hacer la diferencia en este tiempo. Amén. Y podamos resplandecer. Que podamos resplandecer en su presencia, mis amados. Entonces, lo que nos debe importar a nosotros siempre no es lo que opinan los hombres, sino los ojos de Dios. La palabra del Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Amén. A Dios como un obrero aprobado. Amén. En una oportunidad, alguien estaba haciendo cosas indebidas en un lugar
Entonces dijo, viene el pastor Huentecol. Y por ahí yo vi en el pastito subir un humito. No es al pastor Huentecol a quienes le rendimos cuenta. Es aquel que lo ve todo, que es soberano, que es el autor de la vida. Yo no le doy sentido de vida a nadie, es Dios quien lo da. Es a Él debemos temer, no al hombre, es a Dios. Por lo tanto, en mi trabajo yo me comporto como cuando adoro a Dios en la iglesia, porque Él es el que me ve. Amén. Él es el que me ve. Yo quiero ser honesto para Él. Amén. Amén. Esa es la meta entonces del ser humano. Otro aspecto más, y vuelvo a insistir, esto está conectado. El conocer a Dios de por sí me lleva a perfeccionarme. Si alguien dice que conoce a Dios, esa persona de por sí es llevada a ser perfeccionada. Yo no puedo decir, mire, yo he escuchado a personas decir, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá. Y yo digo, pero ¿cómo lo hacen? Para que Dios le esté hablando cada momento. Pero mis amados, su vida, su estilo de vida, no muestran nada, no evidencian nada. Entonces, sí, mire, conversando con una querida hermana, hablábamos esto y yo le dije, mire, si yo escuchara la voz de Dios, no sé si sería capaz de resistir. Yo prefiero escuchar un susurro de Dios para resistir un poco. Porque si Él me hablara, el profeta dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y hay algunos, yo escuché la voz de Dios, pero su vida no lo evidencian. Entonces, cuando uno escucha a Dios, mi vida tiene que evidenciar que he escuchado a Dios, que estuve con Dios. Vean a Moisés. Moisés se desapareció en el monte, pero ¿cómo llegó? Él no solamente volvió con el testimonio, ¿verdad? Sino que también su vida lo evidenciaba. Cúbrete, Moisés, le dijeron. Entonces una persona, si alguien dice, yo conozco a Dios, entonces tiene que haber evidencia que conoció a Dios. Entonces esto va ligado, y va ligado a esto otro también, mis amados, que es este tercer aspecto, ser luz en este mundo. Va ligado. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no estoy siendo perfeccionado. Y si no estoy siendo perfeccionado, no soy luz. Si yo conozco a Dios, soy perfeccionado y soy luz. Yo no puedo decir que soy luz si no conozco a Dios y no soy perfeccionado. Entonces esas tres cosas, esos tres aspectos van conectados el uno con el otro. Espero explicarme con lo que le dije, Señor, por favor, ayúdame en esto. El ser humano que es perfeccionado ilumina este mundo. Porque está conectado a su fuente. Y eso es lo que muestra. Y mi pregunta es, ¿a qué fuente está conectado usted? ¿Qué luz muestra? ¿Roja, amarilla, verde? El ser humano que es perfeccionado mostrará que es instrumento de luz, mostrará una nueva vida, manifestará con sus hechos que es un ciudadano diferente. Esta sociedad puede ser distinta y uno dice, tremendas luchas que tenemos en medio de esta sociedad. Sí, pero aquel que conoce a Dios, que sabe cuál es su propósito, esa persona está siendo perfeccionada y esa persona, aún en medio de su realidad, resplandece. Insisto en algo, y aún cuando la tormenta le esté dando duro, esa persona sigue resplandeciendo. Vean ustedes el faro en medio del mar. La tormenta, la lluvia le está dando con todo, pero ahí está alumbrando, guiando a otro, porque está confiado.
sea usted un faro confiado en su Señor siempre, en Él. Amén, siempre. Entonces esa persona es un ciudadano diferente, de principios diferentes, porque este hombre o mujer conoce a Dios. Por eso es diferente. Amén, por eso es diferente. Mire lo que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Cómo van a ser benditos mis vecinos? ¿Cómo van a ser bendita mi familia? Quienes me rodean. Es por medio de usted. Mire, un día yo oré al Señor, pero esto hace años atrás. Habían cosas que no comprendía, pero lo comprendí. Yo decía, si estuviera Carlos Anacondia, sería diferente. Si trajera a los pastores Rodríguez, oh, Señor, ¿qué pasaría aquí? O Motesi. Incluso un día me soñé con Alberto Motesi, que estaba predicando en Coyipuy. Me chiqué a soñar. Y un día el Señor me dice: ellos tienen su lugar, pero yo tengo un lugar para cada uno de mis hijos. Y si yo te tengo aquí, es para que seas de bendición aquí. Agachar la cabeza y seguir adelante. Ser luz. Amén. No es el hombre el que brilla en esa luz. Es Dios. Es Él, mis amados, no nosotros. Alguien que no conozca a Dios no puede ser instrumento de luz si no está siendo perfeccionado y santificado. O alguien que diga que conoce al Señor, pero su vida es inestable. La estoy cambiando porque yo puse aquí mediocre. No la voy a decir aquí, sí. Así también, mis amados, va a ser su vida. Muchos dicen ser usados por Dios, pero su vida es de esa manera. Y hay una incongruencia ahí, en esto. Algo no está bien. Y alguien seguramente debe estar equivocado ahí. Y yo le aseguro, Dios no es. Sus vidas son mundanas, hacen lo que quieren, pero sin embargo dicen, Dios me usa. Pero me atrevo yo a decirle, mis amados, es porque no conocen a Dios. ¿Cómo perfecciona Dios al ser humano? ¿Cómo lo hace? En esta vida Dios lo somete a prueba, lo cual tiene un propósito, y ese propósito no es destruirlo o eliminarlo. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel en un momento alegan con el Señor y le dicen, ¿y para qué nos trajiste acá? Y se volvieron consejeros de Dios. ¿Para qué nos trajiste acá? ¿No había suficiente tierra en Egipto para que nos muriéramos allá y nos traes al desierto? Le dicen de esa manera. Y ahí yo creo que Moisés, sentado ahí, dijo, ya vengan para acá, reúnanse, les voy a conversar. Y ahí le comenta la historia de sus patriarcas, todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos pasaron. Y cómo tuvieron que sortear esos procesos de Dios en su vida. El propósito de la prueba es mejorarnos, es desarrollar nuestra fe, nos ayuda a superar los obstáculos, nos ayuda a entender mejor las cosas. El ser transformado nos permite conocer mejor a Dios. ¿Por qué es importante conocerle a Él? Porque esa es la meta de todos nosotros, es llegar a conocerle mejor. Si alguien dice yo le conozco, pero la meta es conocerle mejor.
El profeta dijo, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. O sea, nunca le vamos a terminar de conocer. Y esto, el conocer a Dios, trae paz inquebrantable. Son muchas las bendiciones que recibe un creyente, fruto de su relación con Dios, consuelo en momentos de tristeza, descanso para aquellos que están cansados, paz en medio de la prueba. Y la paz, mis amados, de Dios no viene por la ausencia de los problemas, sino que viene producto de la presencia de Dios en mi vida. Amén. Puede la tormenta estarme dando con todo, pero yo tengo paz porque mi Señor está conmigo. Amén. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo. Y ahí dice su razón, porque tú estarás conmigo. Eso es confianza en Dios. Eso es confianza en Él. Este estilo de vida, así mis amados, este estilo de vida es diferente a la que el mundo moderno vive. En medio de tantas malas experiencias, el cristiano deposita su confianza en el Señor, aún en los peores momentos de su vida. Puede decir con mucha confianza, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Verdad? Cuando estaba viviendo las peores experiencias, el apóstol Pablo podía decir con mucha confianza, a lo mejor cuando nuestra fe, ¿verdad?, es sometida a ciertas dudas y uno dice, obrará el Señor, no lo hará, y si yo soy siervo de Dios, ¿por qué Dios no lo hace, verdad? Y tal vez alguien le pueda decir, y tú que oráis siempre, estáis de rodillas, te levantáis temprano a orar, a ayunar, haces vigilia solo, pero Dios, ¿por qué no hace nada contigo? Y al apóstol Pablo le dijeron algo parecido. ¿Y sabe lo que dijo él? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Amén. ¿Sabe usted en quién ha creído? Y Pablo hablaba con tal convicción, no solo porque conocía la Escritura, sino porque había desarrollado una relación personal, íntima con Dios, de modo que en varias ocasiones él había experimentado la fidelidad de Dios y de su promesa, aún en los momentos más difíciles de su experiencia ministerial. Y esa es la razón por la que él habla con tanto gozo, debido a su confianza firme, tanto en Dios como en su palabra, como en sus promesas. Y eso es lo que nos permite a nosotros vivir. Tal vez las personas nos dirán, ¿y por qué, oye, si tú sirves a Dios, estás enfermo? Al salmista le decían, ¿dónde está tu Dios? Y hoy día la gente hace esa pregunta, ¿y por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no hace esto en ti? Pero uno permanece bajo esa firme convicción. Mi Señor, Él actuará, Él es Dios, Él conoce mejor de mí. Y si yo tengo que experimentar esto, amén, que así sea. Él manda mi vida, Él me dirige. Yo voy a esperar en Él. Amén, esperaremos en Él. Conocer a Dios en ese sentido es de valor inestimable, porque esta relación de amistad será para siempre con Dios, así como esa vida de quien le mencionaba de Enoc, de caminar con Dios. El mundo, mis amados, ya está dividido. La familia está siendo debilitada. La sociedad está siendo debilitada, quebrantada, herida. De esto ya hay suficiente. Los que comprenden la realidad de Dios sobre sus vidas, mis amados, son la respuesta para un mundo herido y dañado. Usted es la respuesta para esta sociedad. Usted es la respuesta para Santiago. Usted es la respuesta para Chile. Usted es la respuesta. ¿Y cómo es respuesta? Debido a que conoce a su Dios. Hoy más que nunca se necesitan esos valientes que evidencien su relación con Dios.
Usted ya ve, mis amados, hay suficiente de todo. Hay suficiente de todo, pero usted conoce a su Dios. Muchos pueden darse el placer cuando saben de la urgencia que se establezca el reino de los cielos, ¿verdad? Quienes conocen a su Dios viven diferente, piensan diferente, sienten diferente, eligen diferente, deciden de forma diferente, tienen una vida moral diferente. Su anhelo es ser personas santas porque Dios es santo. Anhelan ser como Él, estar cerca de Él, caminar con Dios como nunca antes en su vida. Y eso es lo que hace la diferencia generación tras generación. Eso es lo que permite que seamos diferentes. Y son personas que Dios busca, mis amados. Dios busca ese tipo de personas. Los cristianos que más hacen en este mundo son aquellos que piensan más en el cielo. Y los que menos hacen son los que piensan más en esta tierra. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Estamos viviendo nuestro propósito aquí en esta tierra? ¿Lo estamos evidenciando? ¿Estamos alumbrando? Que al inicio de este año 2024 Dios nos permita, al final de este año, hacer una evaluación de nosotros y darnos cuenta que hemos aprendido a caminar con Dios en medio de todo, pero hemos aprendido a caminar con Él. Amén. Que podamos crecer, podamos avanzar y al final de este año podamos decir: Señor, de todo lo que pasó, a ti te damos toda la gloria, porque a ti te pertenece. Amén. A Él sea la gloria siempre. Como hijos de Dios, alumbraremos. Amén. Alumbraremos. Vivamos entonces este propósito de Dios. Y la palabra del Señor dice: tu misericordia es para siempre. Y cuando dice esto, es una garantía para nosotros. Dios va a cumplir su propósito. Y yo no digo: amén, Señor. Pero hay una garantía: su misericordia. Amén. Su misericordia. Él dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Entonces Él nos da la garantía. Él va a cumplir su propósito, pero nos dice que su misericordia va a estar siempre ahí. Amén. Amén. Así va a ser. Así va a ser. Y concluyo con esto, que el conocer a Dios es vital y fundamental para un cristiano, porque determina cómo vive, determina su sentido de vida, porque determina cómo honra a Dios en todo lo que hace. Amén. Por eso es fundamental que el Señor cumpla su propósito en su vida. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?